Estos son los Balcanes. Son conocidos por ser una región algo inestable. Incluso en ciertos momentos de la historia se les ha llamado el polvorín de Europa. La razón de esto es precisamente esa inestabilidad, que a menudo ha llevado a que los países existentes se dividan en varias partes más pequeñas, frecuentemente en conflicto entre sí. La desintegración de Yugoslavia es un ejemplo de eso, con Serbia teniendo conflictos con Bosnia o Kosovo, por ejemplo. Por esto, el término balcanizar se volvió popular, que en general significa la división de una región o país en estados o grupos más pequeños y potencialmente hostiles entre sí. En este video, pensé que podría ser interesante especular sobre algunos países que podrían, y es importante recalcar que no estoy diciendo que lo harán o que deberían, pero que podrían balcanizarse. Explicando cuáles son, por qué podría suceder y qué partes resultarían de esas divisiones. Primero, Pakistán. Uno de los principales problemas que enfrenta Pakistán es Baluchistán, parte de su región sur, que es hogar del grupo étnico baluchi. La región también se extiende hacia Irán y Afganistán. De hecho, el lado iraní ha provocado pequeños enfrentamientos fronterizos y tensiones entre ellos y Pakistán. El problema con ellos es básicamente que son su propio grupo étnico, con una cultura y prácticas que en muchos casos difieren del resto de Pakistán. Eso, además del hecho de que tras la disolución del Raj británico, ellos exigieron su independencia, la cual los británicos se suponía que debían otorgarles. Por la razón que sea, terminaron formando parte de Pakistán, y sus líderes locales lo han cuestionado desde entonces. Si Pakistán lograra separarse y finalmente alcanzar esa independencia tan deseada, es probable que los otros grupos étnicos de Pakistán pudieran seguir su ejemplo. Los pastunes también podrían querer separarse, o tal vez unirse a Afganistán, donde son mayoría. Los sindíes y punjabíes, en amarillo y marrón, en este mapa, también podrían querer separarse. En estos casos, no creo que una unión con India sea una opción, aunque la India también tiene su propia región de Punjab. Las diferencias religiosas siguen existiendo. Si estos cuatro grupos étnicos se separaran de un Pakistán unido, efectivamente habría una balcanización del país. Luego en Libia, África. Desde la primavera árabe y la destitución de Gaddafi del poder, la situación en Libia ha sido muy inestable. Diferentes grupos querían tomar el control, varios disputaron los resultados de las elecciones democráticas y se desató el caos. Comenzó un conflicto interno que duró desde 2014 hasta 2020, y a pesar de un reciente alto al fuego, la crisis continúa y el país está efectivamente dividido. Este mapa ilustra bien la situación. La parte occidental del país, en verde, está mayormente bajo el control del Gobierno de Salvación Nacional o el Congreso General Nacional, aunque algunas otras áreas en verde claro están controladas por el Gobierno de Acuerdo Nacional y sus aliados. La parte oriental del país, en rojo, está controlada por el Gobierno de Tobruk y el Ejército Nacional Libio. En el sur, en ambos lados, algunas áreas están controladas por fuerzas tuáticas, marcadas con líneas amarillas, y fuerzas locales, marcadas con líneas azules. Libia tiene tres regiones tradicionales: Tripolitana, Fezán y Cirenaica. Las líneas de control no respetan estas regiones, pero están razonablemente cerca, así que no es improbable que veamos una balcanización del país en estas tres regiones o en 4 áreas de control. En una escala menos conflictiva, España también es un ejemplo. Vi una encuesta el otro día sobre la popularidad de las monarquías en Europa, y aunque prácticamente todos los países del norte de Europa tienen una opinión bastante alta de su régimen real, no se puede decir lo mismo de España. Cada vez más, la corona española, que algunos ven como el pegamento que mantiene unida a España, está siendo puesta bajo escrutinio y criticada debido a sus escándalos. Y como sabemos, y hemos hablado repetidamente, España no es una sola nación, sino una unión de muchas culturas locales y diferentes identidades. Es cierto que solo Cataluña ha intentado declarar su independencia explícitamente, aunque sin éxito, pero existen otros movimientos fuertes, por ejemplo, en el País Vasco. Algunos grupos minoritarios en Galicia también quieren la independencia, e incluso hay grupos aún más pequeños en Andalucía. Pero si Cataluña sale de la Unión, no es nada imposible que otros la sigan, lo que llevaría a una balcanización de la península. ¿Y qué hay de Bélgica? Llamarlo balcanización quizás sea exagerado, pero ¿una división? Definitivamente. Esto también lo hemos comentado una y otra vez. Bélgica es una unión algo frágil entre Flandes, de habla neerlandesa en el norte, y Valonia, de habla francesa en el sur, con algunas regiones alemanas en la frontera también, además de Bruselas, que es tan multicultural por ser la capital de la Unión Europea. La inestabilidad política es una característica de Bélgica,
A veces pasan meses sin un gobierno completamente funcional debido a eso. La posibilidad de una separación es menor debido a la existencia de la Unión Europea, pero no es imposible que los dos estados se dividan, dejando a Bruselas como una ciudad-estado soberana de la Unión Europea y esas pequeñas provincias de habla alemana uniéndose a Alemania. En Medio Oriente, Yemen. Solo en 1990 llegó a existir un Yemen moderno y unificado. Antes de eso, existían Yemen del Norte y Yemen del Sur, estados sucesores del Reino de Yemen, que en realidad se extendía un poco hacia Arabia Saudita, la Federación de Arabia del Sur y el Protectorado Británico de Arabia del Sur. Otras sultanías y protectorados más pequeños existieron en la zona antes de esos. Una diferencia clave que de alguna manera coincide con las divisiones anteriores es la religiosa, entre musulmanes chiitas en el norte y oeste, y musulmanes sunitas en el este y sur. Desde 2014 comenzó un conflicto interno que básicamente pone a estas dos regiones una contra la otra. Y una vez más, de facto, Yemen se divide en norte y sur, oeste y oeste, supongo que depende de cómo quieras verlo. En rojo en este mapa está la República de Yemen reconocida por las Naciones Unidas. En amarillo, naranja y azul están fuerzas militares específicas que tienen control regional, pero en alianza con el Consejo Presidencial de Liderazgo Oficial. En verde está el Consejo Político Supremo, que está controlado por el movimiento Houthi. La división del país ya existe de manera efectiva. Solo es cuestión de si se hace oficial o si se revierte. Otro ejemplo no hostil sería el Reino Unido. De nuevo, uno que se ha mencionado bastante seguido en videos similares. La desintegración del Reino Unido es como esa amenaza siempre presente que, sinceramente, nunca parece materializarse. Escocia tuvo la oportunidad de irse, pero no lo hizo, y los movimientos independentistas en Irlanda del Norte y Gales son bastante pequeños, pero aún así existen. Escocia votó por quedarse en el Reino Unido antes de que salieran de la Unión Europea, y esto podría haber cambiado las opiniones locales, aunque es importante decir que no han sido visibles en encuestas recientes. El movimiento independentista en Gales ha ido ganando apoyo lentamente, y la población católica de Irlanda del Norte también ha comenzado a crecer, lo cual, junto con su estatus especial después del Brexit, más que nunca, allana el camino para una reunificación con la República de Irlanda. Yo diría que la pérdida de Irlanda del Norte es lo más probable a corto o mediano plazo. Incluso me atrevería a decir que es una inevitabilidad. No está claro si después seguirá una ruptura total y una balcanización. Si tuviera que adivinar, diría que es poco probable. Tampoco podemos descartar a Rusia. Con toda la inestabilidad que el país ha causado recientemente y por la que ha pasado, esto ha llevado a muchos a discutir su posible desintegración. Rusia definitivamente es una agrupación de muchas regiones muy diferentes, con grupos culturales específicos que son inmensamente distintos entre sí. Después de todo, ¿de qué otra manera podría ser el país más grande del mundo? Sin embargo, el proceso de rusificación y los desplazamientos de población, iniciados primero por el Imperio Ruso y continuados por la Unión Soviética, lo cual, a pesar de ser absolutamente terrible, fue exitoso y ha llevado a que la mayoría de la población en toda Rusia sean rusos. Así que, esencialmente, no hay razón para una ruptura porque, en efecto, hay una nación hegemónica en todo el territorio. Solo en caso de un caos total y el colapso del Estado sería posible una ruptura del territorio, pero sería por control regional y no por independencia regional. Y, volviendo al Medio Oriente, Irak. La separación de Kurdistán de Irak parece ser bastante probable en algún momento en el futuro. Sin embargo, también parece ser el único grupo étnico que es diferente del resto de Irak. Sin embargo, también hay una división religiosa entre musulmanes sunitas y chiitas. Los tres grupos demográficos más grandes en Irak son, de hecho, los chiitas, los sunitas y los kurdos. Se estima que entre el 75 y el 80% de los habitantes son árabes, y entre el 15 y el 20% son kurdos. Otras minorías étnicas solo representan hasta el 5% de la población. Los chiitas se concentran más en el este del país, mientras que los sunitas se encuentran en el oeste. Además, las dificultades que tiene el gobierno para establecer el control en regiones fuera de la capital podrían contribuir a una posible fragmentación del país. Si los kurdos se van, también podría desencadenar una división en el resto del territorio. Y un último ejemplo para este video podría ser China. Si vemos un mapa etnolingüístico de China, podemos notar que tampoco hay una nacionalidad unificada dentro del país. Tienes pueblos túrquicos en el noroeste, tibetanos en el suroeste, mongoles en el norte, algunos pueblos thai, birmanos y miaoyao en el sur, e incluso algunos coreanos y tunguses en el noreste. El resto del país está poblado principalmente por el grupo étnico Han. Aunque la región Han es sin duda la más poblada,
Y aunque este es el grupo que tiene el control, además de ser la abrumadora mayoría de la población, no es seguro que la integridad territorial de China esté garantizada. También podemos remontarnos a la bandera de las 5 naciones de la antigua República de China, que ilustra esta diversidad interna también. Los uigures podrían recuperar su independencia, al igual que los tibetanos. Quizás los mongoles dentro del norte de China quieran reunirse con Mongolia propiamente dicha, y tal vez incluso el sur de China podría querer separarse. Una China balcanizada, reducida al área de mayoría Han, no sería muy diferente en población o poder económico, pero se vería mucho más pequeña en un mapa y perdería gran parte de su importancia geopolítica y militar. Así que esos son algunos países que podrían, aunque algunos ciertamente no lo harán, al menos en el futuro cercano, balcanizarse. Porque, de nuevo, no estoy diciendo que lo harán, y mucho menos que deberían hacerlo, pero algunos sí tienen cierta lógica en la amenaza de dividirse, como España, Bélgica, el Reino Unido, Pakistán o Irak, donde existen diferentes identidades nacionales dentro de los territorios, aunque la escala, el conflicto y la probabilidad difieren enormemente entre ellos. Otros son aún menos probables, pero están abiertos a la posibilidad debido a su tamaño gigantesco, como China o Rusia, mientras que otros resultan de conflictos de larga duración, como Yemen. ¿Tú qué opinas? ¿Existe una posibilidad real de que alguno de estos países se divida o se balcanice? ¿Y qué otros países no mencioné? Házmelo saber en los comentarios. Suscríbete si quieres ver futuros videos y nos vemos la próxima vez para más cultura general.